Lectura del capítulo 40 del libro de Isaías. El Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, consuélenlo, hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera le verá. La boca del Señor ha hablado. Una voz decía: grita. Y yo respondí: ¿y qué debo gritar? Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá: vean aquí a su Dios. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. ¿Con quién entonces pueden compararme?, dice el santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay nadie, no hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Muy buenos días a todos. Este domingo un poquito nublado, parece, pero poder estar juntos compartiendo la palabra del Señor que siempre nos renueva. Y como saben, venimos estudiando los profetas y el mensaje de los profetas y el mensaje de esperanza que los profetas comparten en sus libros, escritos que tienen miles de años antes de Cristo. El libro de Isaías, por lo menos en el año 700 antes de Cristo, se escribió, y es un tremendo mensaje para nosotros poder reflexionar en esta mañana. El libro de Isaías es el libro más largo de la Biblia después del libro de los Salmos. Y algunos dicen, es interesante cómo se divide el libro, casi similar a cómo se divide toda la Biblia. El libro tiene 66 capítulos, del capítulo 1 al 39 se refiere al mensaje que el profeta Isaías trae al pueblo de Israel que está en tremenda corrupción, en tremendo pecado. Y el pueblo recibe el mensaje del profeta Isaías, que es un mensaje de denuncia, un mensaje de juicio contra la corrupción, contra el pecado que la sociedad, la opresión que la sociedad estaba experimentando. Capítulos 1 al 39. Algunos dicen, refleja los primeros 39 libros de la Biblia, que es el Antiguo Testamento.
no es tan así, pero de alguna manera nos ayuda desde una perspectiva práctica, ¿no? Para entenderlo. Los últimos 27 capítulos del libro de Isaías, del capítulo 40, que es el que leímos hoy, hasta el 66, se refiere al anuncio de la esperanza, de lo que Dios va a hacer para restaurar a su pueblo. Así que esta sección del libro de Isaías comienza en el capítulo 40, que es lo que hemos leído en esta mañana. Y el mensaje es un mensaje de esperanza y restauración. Y la palabra nueva que surge aquí es la palabra consuelo. Este es un Dios que después de que trajo el juicio sobre el pueblo, que tuvo que hacerse cargo el pueblo de la consecuencia de su propia corrupción, viene el tiempo de la restauración. Y la palabra aquí que arranca el capítulo 40 es la palabra consuelo, 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 consuelo. El capítulo 40 es la introducción para el resto del libro de Isaías. Y yo te aliento para que puedas leer esta semana que viene el capítulo 40 al 66, porque tiene unos mensajes, unos contenidos tremendos, donde Dios anuncia y preanuncia todo lo que Él va a hacer en el resto de la historia, no de la historia de Isaías ni del pueblo de Dios de aquel tiempo, sino de la historia de la humanidad, de la historia de todas las cosas. Y este capítulo, entonces, decíamos, arranca con la palabra consuelo. Y yo quiero en estos términos pensar a este pueblo que estaba ya en el momento, algunos dicen, en el momento de la gran opresión. El pueblo estaba en el exilio, estaba allí en Babilonia. Algunos dicen, Isaías estaba viendo lo que iba a ocurrir. Otros dicen, un discípulo de Isaías continúa con la obra 100 años después, escribiéndolo en el medio de la realidad de la opresión. Allí está el pueblo oprimido, el pueblo sufriendo allí exiliado en Babilonia, luego de que fue destruido el templo, la ciudad de Jerusalén, sus murallas cayeron, fueron llevados allí cautivos. Allí está el pueblo, no tiene nación, no tiene instituciones, no tiene esperanza. Y viene la palabra de Dios, consuelo, consuelo, es tiempo de consuelo. Y el consuelo de Dios en este capítulo podemos mencionarlo en términos de tres ideas centrales. En primer lugar, consuelo porque Dios viene. En segundo lugar, consuelo porque Dios es grande. Y en tercer lugar, consuelo porque Dios es nuestra provisión. Consuelo porque Dios viene, consuelo porque Él es grande y consuelo porque Él es nuestra provisión. En primer lugar, versículos 1 al 11 que los leíamos hoy, el profeta comienza a hablar de este Dios que viene a salvar a su pueblo, a rescatar a su pueblo. Yo recuerdo cuando era chico y me tocó vivir por varios lugares de nuestro país. Mi padre era un plantador de iglesias, así que nos mudábamos de lugar en lugar. Mi padre comenzaba obras, iglesias nuevas, y nos mudábamos a otro lugar. Y me tocó muchas veces cambiar de colegio. Mi primaria la debo haber pasado por, no sé, 10 escuelas. No era fácil, no fue fácil. El desarraigo estaba muy metido en mi emoción, y estaba muy, muy, muy sensible al desarraigo. Pero yo recuerdo los momentos más difíciles, quizás hacia el final de esas mudanzas, antes de que llegara el tiempo de la persecución para la familia en la época de la dictadura militar. Recuerdo una vez cuando estaba yo en el colegio y en un lugar nuevo, y venía, en aquella época no se hablaba de bullying, pero venían a tosigarme los compañeros nuevos que tenía. Yo era el nuevo y venían a buscarme para ser carne de cañón. Y me acuerdo que yo en esa situación, ¿no? Tenía 8, 9 años, sentía esa opresión, esa angustia en mi corazón. Y por ahí venía la voz de la directora del colegio, de la maestra, y viendo esta situación y viendo mi angustia, llamaban a mi padre, y mi padre decía, lo voy a buscar. Y me venían a anunciar, te vine a buscar tu papá. Te vine a buscar y te vine a rescatar de esta situación. Esta es la imagen que tiene aquí
el pueblo de Dios, que está oprimido, que no tiene esperanza, que no tiene nación, que no tiene templo, no tiene ciudad, no tiene hogar. Pero viene a buscarlo el Señor. Viene papá, viene el Dios, aquel Dios que hizo un pacto, por eso dice, consuélense pueblo mío, yo soy su Dios. Él es el que trae y que viene a buscar a su pueblo. Y quiero rápidamente recordar 3 ideas en estos primeros versículos del Dios que viene. Y ahí tiene que estar nuestro consuelo, porque Él ha perdonado. Versículo 2 dice allí que díganle con fuerza, con sus voces, que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor. 3 cosas: se ha cumplido el tiempo, su pecado ha sido perdonado, doble ha recibido del Señor por su pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Esta nación que es destruida, que ha sido destruida, recibe el perdón de Dios. Recibe ese perdón de parte del Señor. Ese perdón que es gratuito, que no tiene que ver con el castigo que ha recibido, no va a poder pagar en su vida todo el pecado que ha cometido, pero este Dios que perdona, dice, ha recibido doble, esa idea de doble pago, doble porción de gracia, no solo perdón, sino también justicia. Su gloria viene, en segundo lugar, dice, Él viene. Prepárense porque viene con todo su esplendor. No viene como un timor, viene con toda su gloria, viene como el Rey soberano. Dice, por eso prepárense, anticípenlo, versículo 3. Él trastorna todo, dice que todo valle sea levantado y toda montaña sea bajada, porque Él viene con una autopista delante, Él arma su propia autopista. Este es el Dios que viene con toda su gloria y endereza lo que está torcido. Es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios que corrige lo que ha sido hecho defectuoso. Dice que toda carne lo verá, el versículo 5. Y entonces dice, da voces. ¿Y qué debo decir? Dice el profeta. Dice que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Nos recuerda el castigo, al juicio. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchízase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este es el Dios que está declarando que su palabra se cumplirá, porque Él es el Dios que hizo un pacto, es un Dios que hizo una promesa. Ese seguía siendo su pueblo, por más errores que hubiera cometido, este Dios no se había olvidado y su palabra se iba a cumplir. ¿Sabe qué? Mi abuelo murió repitiendo estas últimas palabras que las repitió el apóstol Pedro en el capítulo 1 allí de su carta, escrita a los exiliados, a los oprimidos, a los perseguidos de la iglesia primitiva. Allí él declarando, el apóstol Pablo, también la verdad de la palabra de Dios que se cumple y que cumple aquello que dice y cumple lo que promete. Su gloria viene. Viene este Dios. Ahora dice algo muy interesante, que viene por su pueblo, versículos 10 y 11. No importa cuán poderosos seamos, cuán jóvenes seamos, cuán ricos seamos, todo se seca, dice el profeta, todo se acaba, tu familia se acaba, un día tus hijos se van, los que te aman no estarán más algún día. Y esto es lo que el profeta nos alienta a meditar, pero la palabra de Dios permanece. Y este Dios que viene es un Dios que viene a pastorear. Es un Dios que viene a pastorear, es un Dios que viene a traer una recompensa delante de él. Fíjense allí en el versículo 10, está el Señor que vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que este Dios que viene en su gloria y esplendor como rey poderoso, también viene como pastor. Y en aquella época los reyes que entraban triunfantes, entraban con los despojos de guerra, con los enemigos destruidos allí adelante para que sean
vituperio, burla de todos los que estaban allí rodeándolo. Pero este Dios viene con su pueblo que ha rescatado, viene con sus hijos, viene con los débiles, viene con aquellos que han sido despojados de todo, los viene cargando, los viene amorosamente llevando. Es una imagen maravillosa de este Dios que está trayendo aliento y consuelo a este pueblo que está oprimido. El pueblo desanimado, exiliado, esclavo, empobrecido, disperso, sin templo, aislados, lleno de dudas, son invitados a ver a este Dios que es fuera de serie. Viene a ellos aun cuando no tengan nada para ofrecerle. Él nos invita a escuchar y a ver, dice, levanta fuertemente tu voz y anúncialo porque Él viene, véanlo porque Él viene. Y este es el mensaje del cristianismo, de la fe cristiana, que resuena como un eco en los momentos más oscuros de la historia, de un Dios que nos ha venido a buscar, un Dios que nos ha venido a buscar y que ha enviado lo más precioso que Él tiene, a Cristo. Y Él ha provisto doble pago por nuestro pecado. No solo ha muerto ese Hijo de Dios en la cruz para pagar nuestro, sino que también ha pagado por nuestra justicia, para que hoy podamos caminar delante de Él no con temor, sino cercanos a su presencia, amados como ovejas a un pastor. Un Dios que viene como rey, es también pastor para nosotros. Quiero que leas los versículos 1 al 11 después, la cantidad de veces que dice voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Nosotros como iglesia levantamos nuestra voz en adoración. En este tiempo difícil de cuarentena, levantamos nuestra voz de adoración que nos alienta y nos recuerda que hay un Dios que ha venido a nosotros para traernos consuelo en Cristo Jesús. Y esta voz debe ser también proclamada, dice, proclámalo, este mundo, esta sociedad, vos que quizás no tenés comunión con Dios, tenés que escuchar que hay un Dios que ha venido, que hay un Dios que puedes ver, que puedes palpar. Su palabra nos relata una y otra vez su acción en la historia a nuestro favor. En segundo lugar, podría hablar solamente de esto muchos minutos más, pero en segundo lugar, consuelo del Señor, porque Dios es grande. Ahora, este Dios que dice que viene y que viene a hacer tantas cosas, a restaurar a su pueblo, la pregunta es, ¿lo puede hacer? Y entonces los versículos 12 al 26, que no los hemos leído en esta mañana, pero los vas a leer esta semana, habla de la grandeza de Dios. Y hace algo muy interesante, toma todas las dimensiones de la realidad y concibe cada área de la realidad en relación con Dios. Vincula todo a Dios o todo con Dios. Este Dios que viene tiene poder para restaurar todas las dimensiones de la vida. Esto es lo que está diciendo. Este Dios que viene para afectar toda la realidad, todas las áreas de tu vida, todas las áreas de esta sociedad, todas las áreas de la creación y el universo. Qué diferente que es a las religiones y a la espiritualidad de aquella época. Estos judíos estaban allí en la ciudad de Babilonia, rodeados de religiones, de espiritualidades, como nosotros también hoy. Estas espiritualidades, ideologías que segregan, que distancian, que a veces alejan lo sagrado de lo secular. Este Dios abarca todas las cosas. Este Dios viene y nos desafía a pensar, a construir en nosotros una comprensión de un Dios que interviene en la historia, que se mete en nuestras realidades, toma todas las dimensiones de la realidad y se hace las preguntas. Fíjense después en el versículo 18 y 16, ¿a qué me van a comparar? Dice el Señor. ¿Con quién me van a comparar? Él es más grande y poderoso. Este es un Dios que responde a nuestras preguntas más profundas. Usted ha conocido de la
mayéutica o de la filosofía, ¿no es cierto?, que uno va buscando la verdad a través de las preguntas. Bueno, este párrafo del capítulo 40 tiene 15 preguntas que tienen que ver con lo esencial de la vida. A veces me voy a caminar con mi hija y me llena de preguntas. Papá, y si Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Esto es lo que hace Isaías. Y para todas ellas la respuesta es Dios. Este es un Dios que responde a nuestras preguntas más profundas. Este es un Dios grande y poderoso. Y yo voy a recorrer ahora en un momento estas áreas, pero muy, muy rápidamente. Pero yo recordaba esta mañana de un famoso compositor, un músico, que al final del culto de hoy, al final de nuestro encuentro, vamos a poner una versión en coro gospel, que a mí me encanta, el Aleluya de Händel. Él escribió El Mesías, que fue una obra tremenda para su época y ya a lo largo de los cientos de años que tiene, ha sido de impacto a muchas generaciones. Bueno, él escribió esta obra muy rápidamente, un genio, en términos de un mes, ya lo tenía redondeado, y dicen algunos que en horas escribió la cantidad de notas que tiene esta obra tremenda. Y él lo hizo sobre la base de un librito que le pasó a un amigo. Este librito contenía los pasajes que después de la escritura, entre ellos Isaías capítulo 40, él tenía allí, y podemos pasar en un momento el cuadro de Händel para que lo puedan ver, y él allí escribió entonces, sobre la base de este librito de su amigo, el Mesías de Händel, el Mesías, la composición musical. Ahora, ese librito que su amigo le extendió, lo había escrito él. Y este librito lo había escrito desafiando la ideología y a las filosofías de su época, que decían, Dios está allá arriba, el deísmo, Dios está allá arriba, y no tiene nada que ver con la realidad humana. Y este hombre tomó estos pasajes de la Escritura, entre ellos Isaías 40, para mostrar que este Dios es tan grande y poderoso que también se involucra en la vida de los seres humanos. Un Dios de amor, un Dios que tiene control y poder. Esta es la maravilla de esta obra de arte, que es, como decimos, apologética, defiende la fe cristiana, diciendo, este Dios tiene que ver con toda la realidad. Este Dios no tiene que ver con un rinconcito de tu vida, tiene que ver con toda tu vida. Amén y amén. Fíjense, y yo lo voy a mencionar rápidamente, versículo 12, dice, este Dios tan grande y tan tremendo, dice, mide las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Me da la imagen de un chico jugando en la playa, como cuando yo era pibe, con la palita y con el baldecito, jugando con la arena. Este es el Dios que mide toda la creación, toda la tierra en el hueco de su mano. Es tan grande y trascendente. Dice allí el versículo 26 en cuanto a la creación, dice, levante sus ojos y mira, dice, él saca y cuenta su ejército de todas ellas por sus nombres. Está hablando de las estrellas. Él nombra a las estrellas. Millones y billones de galaxias. Estaba leyendo a estos 2 científicos argentinos, uno de ellos muy conocido, que ha ganado un premio único en Latinoamérica. Ningún otro ganó el premio. Es un astrofísico tremendamente creyente en Dios, y le preguntan, ¿cómo puede congeniar usted la astrofísica con la fe? Dice, la astrofísica tiene que ver con las cosas próximas. Dios tiene que ver con las cosas últimas y con su propósito. Tremendo. Este Dios es el Dios de la creación, más grande que la creación. No solo eso, dice el versículo 13 y 14, el Dios de todo conocimiento. Allí dice, ¿quién lo aconsejó a Dios? Nadie lo puede aconsejar a Dios. Él es el Dios que es dueño de todo el conocimiento. Toda disciplina y toda ciencia tiene referencia a Dios. Este es el Dios de todas las naciones. Dice allí el versículo 13, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae de un balde. Una gotita de agua que cae de un balde. Así son las naciones poderosas
para este Dios de toda la creación. Imagínate a los judíos allí en la ciudad de Babilonia, rodeado de dioses que los conquistaron, entre comillas, estos dioses pequeñitos, estos dioses de madera, allí que eran dioses de la creación, supuestamente. Este Dios es el Dios de las naciones. Las fuerzas oscuras de las grandes potencias y las multinacionales, o las conspiraciones de las ideologías, quién hizo y quién creó y quién trajo el coronavirus y a dónde vamos, y acá están detrás estos movimientos, dice, este es el Dios de las naciones. Por eso la iglesia primitiva y el pueblo de Dios es un pueblo que se levantó desafiando imperios, desafiando fuerzas ocultas. Y nosotros hoy estamos, parece débiles, fuertes en Dios. Este es el Dios más grande que los ídolos, dice, ¿a quién me compararé? Y describe a los ídolos, versículos 18 al 21, no los podemos leer, al 22. Describe a estos dioses que, dice, son como ídolos, ¿no? Dice, uno elige la madera, el otro la talla, el otro la baña de plata, el otro la pone en una plataforma. Estos son los ídolos de las naciones, los ídolos de la sociedad, de aquella época y de la nuestra. Nuestros ídolos también son ídolos con pies de barro, de madera, que los tenemos que andar empujando para que den significado a nuestra vida, tu carrera, tu dinero, tu profesión, la aprobación de tu familia. Pero este Dios poderoso y grande es el Dios de todos los dioses. Claro que tiene rivales. Los rivales son aquellas cosas que luchan en tu corazón, que te traen ansiedad, que te traen preocupación en este tiempo. Pero Dios no tiene competencia. Este Dios que cuando ponemos nuestra confianza en Él, nuestro corazón puede descansar, porque Él dice está sentado sobre el círculo de la tierra. Qué tremendo y qué poderosa esta palabra. Él es el Dios de los poderosos, versículos 23 y 24. Piensa en estos líderes de las naciones, allí Faraón, Sennacherib, Nabucodonosor, Ciro, rey de Persia, Alejandro el Grande vendría, César Augusto, después vendrían otros en el futuro como Napoleón, Carlomagno, Stalin, otros y otros y otros, Hitler. Este es el Dios de los poderosos, el Dios que vence a los poderosos, cuyos poderes no son nada para Él. Bueno, esta es la comparación que Dios hace. Ahora, yo pensaba, qué importante que es para nosotros construir esta visión de la realidad, de que un Dios que nos viene a buscar es el más grande de todos, es el que está de nuestro lado, es aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuán grande es tu Dios? Si no, yo creo en Dios. Sí, no, Dios, yo creo que... ¿Cuán grande es tu Dios en este tiempo? Es el Dios que sobrepasa toda imaginación de lo que puede ser la realidad para tu vida. Este es el Dios que despierta el corazón de este pueblo oprimido y que tiene que despertar tu corazón y el mío. Imagínalo, piénsalo, créelo, porque Él está con nosotros. Y en tercer lugar, esto tiene que ser un consuelo para tu vida, el Dios que trae provisión, el Dios que nos da su provisión. Versículos 27 al 31. Dijimos, el Dios que viene, el Dios que es más grande, el Dios de toda provisión. El versículo 27 dice algo muy interesante, dice, es la pregunta del millón, dice, sí, todo bien con esto, pero mi camino está escondido delante de Dios. Mi juicio parece que no es tenido en cuenta, mi opinión. Una versión dice, una versión latinoamericana dice, el Señor no me mira, Dios no tiene ni idea de mis derechos. Pero es Dios que pregunta. Y entonces viene la respuesta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Este Dios no desfallece, no se fatiga, es todo suficiente. Si Él no puede ser todo suficiente, entonces no te puede proveer nada. Pero si Él es el Dios grande,
todo suficiente, reina, que está de principio a fin. Este Dios entonces puede darme aquello que necesito, puede darme esa provisión. Por eso dice después, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Diría más adelante, el profeta Isaías, Él no quiebra la caña que está media marcadita, cascada, o el pábilo que todavía, o el palito que está humeando, Él no lo apaga. Él no es el Dios que termina las cosas, sino que las comienza y abre horizontes nuevos. Él dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, el desafío es a esperar en Dios. Si Él es el Dios de provisión, el desafío es a esperar en Dios. Por eso dice al final, los muchachos se fatigan y se caen y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El desafío entonces es a esperar. Esperar porque este es el Dios de toda provisión. El pueblo estaba escuchando y venía este anuncio y ahora el desafío era abrazate de esta promesa y esperá en el Señor. La promesa se cumplió. Cristo es la promesa cumplida. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos una esperanza mucho más firme que la que ellos tuvieron, porque Dios nos ha provisto todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso dice, todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Hoy te puedes abrazar a Él, porque en Él está la fuerza, en Él está el poder, en Él está la gracia. Dice que allí en la cruz Él derramó de su amor, de su gracia, de su fuerza, de su fortaleza para nosotros. De tal manera que cuando miramos a esa cruz, símbolo de debilidad para esta humanidad, símbolo de poder para nosotros, está allí la provisión de aquel que sufrió y fue débil en la cruz para que yo hoy sea fuerte, de aquel que sufrió el cansancio, nuestro Señor Jesús, para que yo hoy sea empoderado y fortalecido. ¿Quién se puede imaginar que un joven se debilite? Imaginando que aún en aquellos casos donde es imposible, se cansan también. No hay plan humano, no hay plan que pueda en este tiempo resistir la fuerza de lo que estamos viviendo. Pero hay alguien que ha vencido, hay alguien que nos provee y este es nuestro Dios. Y yo quiero que leamos juntos y repitas y después voy a mencionar un himno que ha sido de gran inspiración para mi vida. Quiero que leamos juntos este versículo 31. Dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, volarán, correrán, caminarán. Uno diría, tendría que ser al revés, caminarán, correrán, volarán. Pero como diciendo, vamos a volar, algunas veces, otras veces vamos a correr, pero siempre caminamos. Y a veces en el camino de la cotidianeidad, de lo cada día, de las rutinas, del cansancio, me levanto, me acuesto, a veces es cuando más cansados nos sentimos. Este tiempo que ya transitan los más de 100 días y que no sabemos lo que va a pasar cuando las puertas se abran y tengamos que salir, nos preguntamos en esta incertidumbre, Señor, ¿podré caminar? Pero este es el Señor que nos dice, caminaremos y no nos cansaremos, porque Él ha venido, porque Él es grande y porque Él nos ha provisto de su gracia. ¿Sabes quién es Annie Johnson Flint? Yo no sabía esta historia. Annie Johnson Flint fue una mujer que vivió en el siglo XIX y escribió muchos himnos. Y sufría de una enfermedad tremenda que la terminó llevando a la silla de ruedas y la terminó
matando. Pero una mujer de tremenda fe. Y yo recuerdo cuando era niño, mi padre me cantaba en momentos de gran dificultad en la familia, me cantaba este himno que ella, hoy sé que ella escribió. Y este himno, allí lo tienes, dice así: su gracia es mayor. A las cargas, si las cargas aumentan, su fuerza es mayor. En la prueba más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, ni límites hay al poder de Jesús. Y de sus inmensas riquezas en gloria, abundan su gracia, abunda su amor. Y esta última estrofa, yo la voy a tocar así muy suavemente. Ya terminamos. Si nuestros recursos se han acabado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Canta el coro conmigo. Su amor no termina, su gracia no acaba, ni límites hay al poder de Jesús. Y de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su gracia, abunda su amor. Y de sus inmensas riquezas en gloria abundan su gracia, abunda su amor. Gracias, Señor. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por esta gracia que es mayor, este consuelo que viene de ti, Dios que viene a nosotros, Dios que es poderoso, Dios que nos provee todas las cosas en Cristo Jesús. Descansamos en ella, en el nombre, decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.